Hay un silencio que precede a las mayores revelaciones, un silencio que flotaba sobre el pequeño convento de San Giovanni Rotondo, mientras el Padre Pío, con las manos marcadas por los estigmas de Cristo, miraba fijamente a un crucifijo colgado en la pared de su celda. No era una mirada de devoción común, sino de urgencia, como si él viera, más allá del tiempo, las almas que, sin saberlo, estaban anulando el poder de aquel símbolo sagrado. Y fue en ese momento cuando pronunció palabras que resonarían por generaciones. Muchos llevan el crucifijo como un adorno, pero pocos conocen su verdadero poder, y cuando lo usan mal, no solo pierden la gracia, sino que atraen sobre sí fuerzas que no pueden controlar. Estas palabras no se dijeron para asustar, sino para alertar, porque el crucifijo no es un simple objeto de fe, es un arma espiritual, un canal directo entre el cielo y la tierra, una protección que, cuando se usa con ignorancia, puede volverse inútil o, peor aún, una invitación a la vulnerabilidad. Y es exactamente eso lo que la mayoría de las personas hace, sin siquiera sospecharlo. Tú podrías estar entre ellas. Imagina por un instante que el crucifijo que llevas al cuello, que besas al despertar, que colocas sobre la puerta de tu casa o que sostienes en tus manos en momentos de angustia, no está cumpliendo su propósito. Imagina que por 3 errores aparentemente inocentes, estás, sin querer, cerrando las puertas de la gracia que debería abrir. Parece imposible. No lo es. Y lo peor, estos errores son tan comunes que se han vuelto invisibles a los ojos de quienes los cometen. El Padre Pío no hablaba por hablar. Él, que veía más allá de lo visible, que luchaba contra demonios en carne y hueso, que recibía cartas de personas de todo el mundo pidiendo su intercesión, conocía el peso de cada gesto, de cada detalle. Fue testigo en su propia vida de cómo el crucifijo puede ser una fortaleza o una debilidad, dependiendo de cómo se trate. Y fue con esa autoridad que dejó una advertencia clara. Si haces esto, tu crucifijo pierde su poder. ¿Pero qué es esto? ¿Qué podrías estar haciendo sin querer para neutralizar la fuerza del símbolo más poderoso de la cristiandad? La respuesta no está en teorías abstractas o en dogmas lejanos, está en lo cotidiano, en los gestos que repetimos sin pensar, en las actitudes que heredamos sin cuestionar. Y es por eso que en las próximas líneas descubrirás el primero de los 3 errores que, según el propio Padre Pío, están drenando la eficacia espiritual de tu crucifijo. Un error tan sutil que podrías estar cometiendo ahora mismo mientras lees este texto. Antes de continuar, sin embargo, es necesario entender una verdad fundamental. El crucifijo no es un amuleto de la suerte, no es un colgante que, por sí solo, aleja el mal o atrae bendiciones. Es un sacramento vivo, un recordatorio constante del sacrificio de Cristo y una invitación a la transformación interior. Cuando lo usas solo como un objeto decorativo, sin conciencia de lo que representa, no solo estás desperdiciando su potencial, sino que, sin querer, estás profanando su significado. Y aquí reside el primer error, el más grave y el más extendido: tratar el crucifijo como un accesorio y no como un compromiso. El Padre Pío era categórico al decir que el crucifijo solo tiene poder en la vida de quien está dispuesto a cargar también la cruz que simboliza. No la cruz de madera, sino la cruz de las renuncias, de las luchas diarias, de las elecciones que nos acercan a Dios. Cuando llevas un crucifijo al cuello, pero vives en contradicción con los valores que representa, cuando guardas rencor, cuando te niegas a perdonar, cuando cierras los ojos al sufrimiento ajeno, en la práctica lo estás vaciando de su fuerza. El Padre Pío contaba que en cierta ocasión una mujer llegó hasta él llorando, diciendo que a pesar de llevar el crucifijo que le había dado su abuela, su vida era un caos. Él la miró a los ojos y le preguntó: ¿rezas ante él o solo lo exhibes? La mujer guardó silencio. Entonces el santo añadió: el crucifijo no es un adorno, es un espejo. Si no te ves en él, si no te reconoces en el dolor de Cristo, no puede actuar en tu vida. Esa mujer, como tantísimas otras, había reducido el crucifijo a un objeto de superstición.
creyendo que su simple presencia bastaría para protegerla. Pero la verdadera protección viene de la unión con Cristo, de la disposición a vivir como Él vivió. Y es en este punto donde muchos tropiezan, porque es más fácil llevar un crucifijo que vivir como un cristiano. Es más fácil besarlo por la mañana que perdonar a quien nos ha ofendido. Es más fácil colgarlo en la pared que despojarnos de nuestros egoísmos. Pero el Padre Pío no dejaba espacio para medias tintas. Para él, o el crucifijo era un llamado a la santidad, o no era más que un trozo de metal sin valor. ¿Te has parado a pensar cómo has usado el tuyo? ¿Será que sin darte cuenta, tú también lo has transformado en un mero accesorio, mientras tu vida sigue descompasada con el mensaje de la cruz? Esa es la primera pregunta que debes responder, porque de ella depende la eficacia de todo lo que vendrá después. Y si la respuesta es sí, sabe que aún hay tiempo para cambiar, porque el crucifijo no pierde su poder por nuestros errores, lo recupera cuando nos disponemos a corregirlos. Pero no te engañes, este es solo el primero de los 3 errores que el Padre Pío reveló. Los otros 2 son aún más sorprendentes, y de ellos hablaremos en las siguientes partes. Por ahora, reflexiona sobre esto. El crucifijo que llevas no es un amuleto, es una invitación, y la manera en que respondas a esa invitación determina si será en tu vida una fuente de gracia o un símbolo vacío. Y ahora, una pregunta que no puede esperar. Si supieras que al corregir estos errores podrías desbloquear un poder espiritual que está dormido en tu vida, ¿actuarías hoy mismo? La respuesta a esta pregunta definirá lo que harás en los próximos minutos. Porque la gracia no espera, y el momento de actuar es ahora. Hay una historia poco conocida sobre el Padre Pío que ilustra, como pocas, el segundo error que anula el poder del crucifijo. Cierta vez, un joven soldado, desesperado tras sobrevivir a una batalla en la Primera Guerra Mundial, buscó al santo en San Giovanni Rotondo. Llevaba consigo un crucifijo de plata, regalo de su madre, que había prometido protegerlo. «Padre, besé este crucifijo todos los días antes de salir a la guerra. Recé, pedí protección, pero vi a mis amigos morir a mi lado. ¿Por qué no me salvó de todo el horror?» El Padre Pío sostuvo el crucifijo entre sus manos, cerró los ojos por un largo momento, y luego se lo devolvió al soldado con una pregunta que lo dejó sin palabras. «¿Besaste el crucifijo, pero besaste también las heridas de Cristo en tus hermanos? ¿Pediste protección, pero ofreciste protección a quien sufría a tu lado?» El soldado bajó la cabeza. No había respondido. Este diálogo revela una verdad que pocos comprenden. El crucifijo no es un escudo mágico contra el sufrimiento, sino un llamado a la solidaridad. Y aquí reside el segundo error, tan común como devastador: usar el crucifijo como una barrera egoísta, como si su función fuera proteger solo a nosotros mismos, mientras ignoramos el clamor de quienes sufren a nuestro alrededor. El Padre Pío era incansable al repetir que la cruz de Cristo solo tiene poder en la vida de quien se dispone a cargar también la cruz del prójimo. Cuando reducimos el crucifijo a un objeto de protección individual, en realidad, estamos traicionando su esencia. El santo de Pietrelcina veía, con claridad sobrenatural, cómo el demonio se alegraba cuando las personas usaban el crucifijo de manera egoísta. «El enemigo no teme al crucifijo que llevas al cuello», decía él. «Lo que teme es al crucifijo que vives, porque un crucifijo vivo, aquel que se traduce en amor al prójimo, en misericordia, en sacrificio por los demás, es invencible». Y es exactamente eso lo que la mayoría olvida. El poder del crucifijo no está en alejar el mal de nosotros, sino en transformarnos en instrumentos de Dios para alejar el mal de los demás. Piensa por un instante. ¿Cuántas veces has pedido protección a tu crucifijo? ¿Y cuántas veces, al ver a alguien en necesidad, has actuado como si fueras tú mismo la respuesta a la oración de ese hermano? El Padre Pío no separaba la devoción al crucifijo de la caridad concreta. Para él, quien reza ante la cruz de Cristo, pero cierra los ojos ante la cruz del pobre, del enfermo, del abandonado, está construyendo una fe de fachada, que no resiste a las tormentas de la vida. Uno de los milagros más documentados del Padre Pío
es precisamente aquel en el que él, al ver a una madre llorando por la enfermedad de su hijo, no se limitó a rezar por ella. La llevó hasta el crucifijo de la capilla, puso su mano sobre el hombro de la mujer y dijo: «Aquí está la cura. Pero no vendrá solo para tu hijo, vendrá también por tu disposición a ser cura para otros». Días después, el niño estaba curado. Pero la madre, transformada, comenzó a visitar a los enfermos del hospital local, llevándoles no solo palabras de consuelo, sino también alimentos y medicinas. Ese es el poder real del crucifijo. No nos salva solos, nos salva para que seamos salvación. Y es en este punto donde muchos cristianos, sin darse cuenta, caen en una trampa espiritual. Creen que por llevar el crucifijo están automáticamente protegidos, como si fuera un talismán. Pero la verdadera protección llega cuando nos convertimos nosotros mismos en crucifijos vivos. Cuando nuestros brazos se abren para acoger, cuando nuestro corazón se parte por quienes sufren, cuando nuestras elecciones reflejan el amor que brotó de la cruz. El Padre Pío solía decir que el demonio tiembla no ante quien sostiene un crucifijo, sino ante quien se convierte en un crucifijo para los demás. ¿Te has detenido a reflexionar sobre cómo has usado el poder de tu crucifijo? ¿Será que, sin querer, tú también lo has transformado en un escudo egoísta, mientras el mundo a tu alrededor clama por compasión? Este es el segundo error que, según el Padre Pío, anula la eficacia espiritual del crucifijo, y es también la segunda invitación a la conversión. Pero hay aún un tercer error, quizá el más sutil de todos, porque se esconde donde menos lo esperamos, en la rutina. Porque el crucifijo, cuando se convierte en solo un objeto más en nuestra vida cotidiana, pierde su capacidad de sacudirnos, de recordarnos lo esencial. Y es de esto de lo que hablaremos a continuación. Porque si los dos primeros errores se refieren a nuestra relación con Dios y con el prójimo, el tercero se refiere a nuestra relación con nosotros mismos, y en él reside la clave para desbloquear un poder que ni siquiera imaginas que existe. Hay un detalle en las misas celebradas por el Padre Pío que pocos notaban, pero que revelaba una verdad profunda sobre el tercer error capaz de anular el poder del crucifijo. Mientras los fieles se arrodillaban, absortos en sus plegarias, el santo no se conformaba con elevar la hostia o bendecir a la asamblea con gestos mecánicos. Fijaba sus ojos en el crucifijo del altar durante largos segundos, como si, en cada misa, lo viera por primera vez. No era una mirada de rutina, sino de descubrimiento, como si en cada encuentro con la cruz redescubriera el misterio del amor de Dios. Y era exactamente eso lo que quería enseñar. El crucifijo pierde su poder cuando dejamos de verlo. Este es el tercer error, el más silencioso y por eso el más traicionero. Porque no se trata de usarlo mal, sino de dejarlo de lado sin siquiera darnos cuenta. El crucifijo colgado en la pared, el rosario guardado en el cajón, la medalla olvidada en el fondo del armario, todos ellos, poco a poco, se vuelven invisibles a nuestros ojos. Y lo que es invisible no puede transformar. El Padre Pío advertía: el mayor peligro no es rechazar el crucifijo, sino acostumbrarse a él. Porque cuando se vuelve común, dejamos de oír lo que grita. Imagina por un momento la escena del Calvario, no como una imagen lejana, pintada en vitrales o esculpida en madera, sino como un evento vivo, sangriento, real. Cristo no murió en una cruz estéril, aséptica, bonita. Murió en un madero rudo, entre gritos de dolor y escarnio, con el peso del mundo sobre sus hombros. Cuando reducimos el crucifijo a un objeto decorativo, cuando lo vemos sin ver, cuando lo tocamos sin sentir, en realidad estamos domesticando la cruz. Estamos transformando el escándalo del amor de Dios en algo predecible, inofensivo, y es exactamente eso lo que el enemigo desea, que la cruz pierda su poder de incomodarnos, de desafiarnos, de convertirnos. El Padre Pío lo sabía. Por eso nunca permitía que los fieles se acercaran al crucifijo con indiferencia. Se cuenta que, en cierta ocasión, un hombre rico donó al convento un crucifijo de oro macizo, incrustado de piedras preciosas. Los hermanos quedaron admirados por la belleza de la pieza, pero el Padre Pío, al verla,
ordenó que fuera guardada. «Esto no es un crucifijo», dijo él. «Esto es una idolatría. El crucifijo verdadero no brilla por fuera, quema por dentro. Y es esa quema, ese incómodo sagrado, lo que perdemos cuando nos acostumbramos a su presencia. El tercer error, por tanto, no es rechazar el crucifijo, sino banalizarlo. Es transformarlo en un elemento más de nuestra rutina espiritual, sin permitir que nos interpele, nos cuestione, nos cambie. El Padre Pío solía decir que un crucifijo que no nos hace llorar es un crucifijo que no nos salva, porque la salvación no viene de la mera posesión del símbolo, sino de la disposición a dejar que nos penetre, nos desinstale, nos reconstruya. Y es aquí donde reside la gran ironía. Muchos llevan el crucifijo durante años, pero nunca permitieron que Él los cargara. Nunca dejaron que la cruz los sacara de su zona de confort, que los obligara a mirar sus propias heridas, sus propias contradicciones. El crucifijo no es un objeto para ser admirado desde lejos. Es un espejo que debe confrontarnos. Cuando lo miramos de verdad, cuando permitimos que nos revele quiénes somos y quiénes podríamos ser, es cuando su poder se manifiesta. El Padre Pío vivía esta verdad en carne propia. Sus estigmas no eran solo marcas físicas, sino un recordatorio constante de que la cruz de Cristo no es un evento del pasado, sino una realidad presente. Él no miraba al crucifijo como un símbolo lejano, lo miraba como un llamado urgente, y es este llamado el que la mayoría silencia cuando permite que el crucifijo se convierta en solo un objeto más en su vida. ¿Te has preguntado cuándo fue la última vez que el crucifijo realmente te incomodó? ¿Cuándo fue la última vez que, al mirarlo, sentiste el peso de tus propias elecciones, la urgencia de convertirte, la necesidad de amar más? Si la respuesta no llega fácilmente, es señal de que podrías estar cometiendo el tercer error, y es hora de corregirlo. Pero, ¿cómo? No con gestos grandiosos o promesas vacías, sino con un acto simple y radical. Mirar. Mirar de verdad. Mirar como si fuera la primera vez. Porque el crucifijo no es un amuleto, es un encuentro, y todo encuentro exige presencia, atención, entrega, y es en este reencuentro donde reside la clave para desbloquear un poder que va más allá de la protección, de la bendición o de la gracia individual. Un poder que el Padre Pío conocía bien, porque lo vio operar no solo en su vida, sino en la vida de aquellos que, como él, se atrevieron a dejar que la cruz los marcara. Porque cuando el crucifijo deja de ser un objeto y se convierte en un camino, todo cambia. Las batallas que parecían imposibles se vuelven vencibles. Los dolores que parecían carecer de sentido ganan propósito. Y la vida, que antes parecía una carga, se revela como una misión. Pero hay aún una última verdad que el Padre Pío reveló y que muy pocos conocen. Una verdad que conecta los tres errores y muestra que, detrás de ellos, hay una única raíz. Y es sobre esta raíz de la que hablaremos en la siguiente parte. Porque entender esto no solo restaurará el poder de tu crucifijo, sino que transformará para siempre la manera en que vives tu fe. Hay una verdad que el Padre Pío repetía como un mantra a quienes buscaban su orientación espiritual. El crucifijo no es un objeto, es un espejo. Y es en esta frase aparentemente simple donde se esconde la raíz común de los tres errores que anulan su poder. Porque cuando miramos al crucifijo y no nos reconocemos en él, cuando no vemos reflejados en él nuestros dolores, nuestras luchas, nuestras debilidades y sobre todo nuestra necesidad de redención, en realidad estamos mirando al vacío. Esta desconexión entre el símbolo y la vida real es el veneno que corroe la eficacia espiritual de la cruz. No es el crucifijo el que pierde su poder, somos nosotros los que perdemos la capacidad de dejarnos transformar por él. El Padre Pío veía esto con una claridad que solo los santos poseen. Percibía cómo las personas se acercaban al crucifijo con gestos mecánicos, palabras decoradas y una fe que no trascendía la superficie. Rezaban el Padre Nuestro y el Credo, besaban la imagen de Cristo crucificado, pero sus vidas seguían intactas, sin la marca de la cruz. Era como si creyeran que la simple proximidad física con el símbolo ya fuera suficiente para garantizar la salvación.
Pero el santo sabía que la salvación no viene de la proximidad, sino de la identificación. No sirve de nada llevar el crucifijo si no estamos dispuestos a cargar también la cruz que representa. El primer error, tratar el crucifijo como un accesorio, nace de la ilusión de que la fe puede reducirse a objetos y rituales, sin exigir un cambio interior. El segundo, usarlo de forma egoísta, surge cuando olvidamos que la cruz de Cristo es ante todo un llamado al amor sacrificial y no un escudo individual contra el sufrimiento. Y el tercero, banalizarlo en la rutina, es la consecuencia natural de una fe que se ha vuelto tan familiar que ha dejado de desafiarnos. Los tres errores, en esencia, son frutos de la misma enfermedad: la separación entre lo que creemos y lo que vivimos. El Padre Pío no toleraba esta separación. Él, que llevaba en su propio cuerpo las llagas de Cristo, sabía que la cruz no es un adorno, ni un amuleto, ni un elemento de decoración. Es una invitación a la identificación total con el misterio del amor. Cuando nos conformamos con llevar el crucifijo sin permitir que nos transforme, en la práctica estamos rechazando la invitación. Le estamos diciendo a Dios: quiero tus bendiciones, pero no quiero tu cruz. Quiero tu protección, pero no quiero tu sacrificio. Quiero tu gracia, pero no quiero tu voluntad. Y es este rechazo, consciente o no, el que anula el poder del crucifijo en nuestras vidas. Pero ¿cómo romper con esta desconexión? ¿Cómo hacer que el crucifijo vuelva a ser, en nuestra vida, no un símbolo vacío, sino una fuerza viva y transformadora? La respuesta del Padre Pío era siempre la misma: dejar que la cruz nos marque. No en el sentido físico, como ocurrió con él, sino en el sentido espiritual. Permitir que nos moldee, nos purifique, nos haga renacer. Esto significa, ante todo, mirar al crucifijo y preguntarnos: ¿qué me está pidiendo Cristo hoy? ¿En qué área de mi vida aún resisto a cargar mi cruz? Esta pregunta es incómoda porque exige honestidad. Exige que reconozcamos nuestras resistencias, nuestras evasiones, nuestras medias tintas. Pero es solo cuando hacemos este ejercicio que el crucifijo recupera su poder, porque no fue hecho para ser admirado, sino para ser vivido, no para ser exhibido, sino para ser encarnado, no para protegernos del mundo, sino para enseñarnos a amar al mundo como Cristo lo amó. El Padre Pío solía contar la historia de un hombre que tras años de sufrimiento llegó hasta él desesperado. «Padre, rezo todos los días ante mi crucifijo, pero nada cambia». «¿Por qué?». El santo lo miró a los ojos y respondió: «Porque rezas al crucifijo, pero no rezas con el crucifijo. Pides a Cristo que cambie tus circunstancias, pero no le pides que Él te cambie a ti». Esta distinción entre rezar al crucifijo y rezar con el crucifijo es la clave para entenderlo todo. Porque cuando rezamos con el crucifijo, nos colocamos al lado de Cristo en la cruz. Asumimos sus dolores como nuestros, sus desafíos como nuestros, su victoria como la nuestra. Y es en ese momento cuando el poder de la cruz se manifiesta. Pero hay un detalle que no podemos ignorar. Este poder no se activa solo. Exige una decisión tuya. Una decisión de no tratar más al crucifijo como un adorno, sino como un compromiso, de no usarlo más como un escudo egoísta, sino como un puente para amar a los demás, de no dejarlo perderse en la rutina, sino de permitir que sacuda tu alma cada día. Esta decisión no tiene que ser perfecta, tiene que ser sincera, porque Dios no busca la perfección en nosotros, busca la disposición. Y es aquí donde llegamos al momento más importante de este texto, porque puedes cerrar esta página ahora y seguir con tu vida como antes, o puedes hacer algo que lo cambiará todo, actuar hoy. No mañana, no la próxima semana, sino ahora. Toma el crucifijo que tienes, sea una medalla, una imagen o una cruz en la pared, y haz tres cosas. Míralo y di en voz alta: «Señor, quiero verte. Muéstrame dónde estoy resistiendo a tu cruz». Haz un gesto concreto de amor por alguien que lo necesite, una llamada, una visita, una ayuda material, no por obligación, sino como respuesta al amor que Cristo te ofrece. Entrega una lucha tuya a los pies de la cruz.
Puede ser un miedo, un resentimiento, un vicio. Déjalo allí, confiando en que Cristo ya venció esa batalla por ti. Estos 3 pasos no son un ritual, son un reencuentro. Un reencuentro con el poder que siempre estuvo disponible, pero que tú, sin querer, podrías haber dejado dormido. Y ahora, una última pregunta. ¿Qué harás con lo que acabas de leer? Porque la diferencia entre quien transforma su vida y quien sigue igual no está en lo que sabe, sino en lo que hace. Si este texto ha tocado tu corazón, si has sentido que hay algo que cambiar, no dejes que esta llama se apague. La gracia está llamando a tu puerta en este mismo momento, y la manera en que respondas a ella definirá no solo el poder de tu crucifijo, sino el rumbo de tu vida espiritual. Por eso, quiero hacerte una invitación. Si este contenido ha resonado en ti, si has sentido que hay más por descubrir sobre la fuerza del crucifijo y sobre cómo vivir una fe auténtica, suscríbete a nuestro canal. Allí profundizaremos no solo en las enseñanzas del Padre Pío, sino también en prácticas concretas para que puedas cada día más vivir el poder de la cruz. No se trata solo de ver vídeos, se trata de ser parte de una comunidad que, como tú, busca una fe que transforma. Haz clic en el botón de suscripción ahora mismo y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Porque el viaje no termina aquí, está apenas comenzando. Y quiero que estés con nosotros, paso a paso, en este camino de redescubrir el poder que siempre ha estado a tu alcance. Recuerda, el crucifijo no ha perdido su poder. Está esperando a que tú lo despiertes, y el momento es ahora.